Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Mi nombre es Yochebed Mayorga y el nombre de mi esposo Johnny Sandoval, para servirles. Rema Matrimonios nació, decimos muy firmemente, que en el corazón del Señor, porque trae un propósito grande, que es enseñar el plan y el propósito de Dios que tiene para con los matrimonios a través de la palabra. Muchas veces desconocemos, Johnny, qué dice Dios o de dónde nació el matrimonio, y tristemente se lo hemos entregado a la sociedad, y la sociedad ha dicho y ha opinado que es el matrimonio y lo ha desfigurado tristemente. Pero la palabra de Dios nos deja claramente que el matrimonio, la familia nació en el corazón de Dios, y que hay un versículo inclusive que es el que respalda, ¿verdad? Lema de este Rema, que queremos compartirle rápidamente y que da fundamento. ¿Qué es y qué le falta al matrimonio para que sea, como quien dice, seguro, estable y tenga el propósito de Dios? ¿Qué dice Rema Matrimonio? Sí, el versículo lema es el Salmo 127:1. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles o los que trabajan, ¿verdad? Esto nos hace pensar a nosotros que el Señor debe ser el centro primeramente de nuestras vidas y después de nuestros hogares. Y a través de este programa podemos ir conociendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? El modelo de Dios, conocer para hacer, pero también que la palabra de Dios vaya siendo implantada en nuestros corazones para ir siendo transformados en nuestro ser interior. Exactamente. Me gusta donde enfocamos que si Dios no edifica la casa, la casa no debe ser edificada sobre cualquier cosa, sobre cualquier opinión, sobre cualquier cultura, sobre cualquier moda. Es sobre el Señor. Si Él no es el maestro constructor, cualquier cosa que le hagamos a nuestra familia son retazos, son, como quien dice, añadiduras que tarde o temprano va a caer, ¿verdad? Sí, y hoy traemos un tema muy importante. Sabemos que todos los matrimonios pasamos por conflictos, situaciones adversas, problemas, y a veces uno se pregunta, ¿de dónde surgen esos problemas? ¿De dónde nacen? ¿De que no se tiene casa propia? Sí, bueno, hay personas que pueden pensar eso, ¿verdad? ¿De que no tengo hijos? De que no tengo hijos. Que usted no me trata tan bien como yo quisiera. Exactamente, sí. Que no gana usted un salario que yo me haga sentir muy tranquila y que yo esté muy bien. Exactamente. Que mi suegra viva bien largo. Muchas situaciones, ¿verdad? Okay. Pero vea qué interesante, Jesús sí detalló de dónde vienen los problemas del ser humano. Vea lo que dice Marcos 7, 21, 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. O sea, bueno, yo te estaba diciendo de cosas externas, que porque no las tengo o porque están demasiado cerca, molestando, ¿verdad? Pero quiere decir que no es lo que es externo lo que afecta mi matrimonio o mi actitud o mi conducta. Me quiere decir que bíblicamente ahí dice que es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que o sea, no Jesús. Puedo responsabilizar a nadie de la reacción mía en discusión o en reacción. No. Vuélvelo a leer, por favor, porque es bastante difícil. Lo que dice, ¿verdad? Jesús es que del corazón del hombre salen los engaños, los adulterios, las fornicaciones, la sensualidad, los robos, todo aquello que está dentro de nuestro corazón y nos contamina. Entonces podemos ver que Jesús señala la problemática del ser humano, interna, que muchas veces nosotros lo que hacemos más bien es responsabilizar a los demás. ¿Verdad? Y esta misma palabra también, véalo. Perdón, aquí se respalda también aquel versículo donde dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Que muchas veces hay dentro de lo que hemos conversado con ciertos matrimonios, te dicen la violencia que reciben de uno de los dos, qué sé yo, que él es un agresor violento, un hombre violento para con su esposa, para con sus hijos, y cuando hemos hablado con él lo que nos dice es que si ella no me provocara, es que los chiquillos si no hicieran ruido, es que si no trajeran esa nota, yo no tendría por qué reaccionar así. O sea, no hay excusa externa de la reacción de él es responsable de su conducta.
Sí, y lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros nos casamos, nos atrae la personalidad de esa persona, ¿verdad? Pero tenemos que vivir o convivir con el carácter de esa persona. Pero el carácter, Johnny, aquí entre nos, ¿verdad? Y que nadie nos oiga, pero el carácter en el noviazgo no sale. En el carácter es algo que lo tenemos muy trabajado como para que no salga. Él llegó tarde o ella llegó tarde. Ay, no, mi amor, no pasa nada, no se preocupe. Ella dijo algo y usted tiene que repetirle o él para que le entienda, no pasa nada. Porque me cuido mucho que mi carácter, a veces por eso las mamás se echan las chanitas, ¿verdad? Cuando están marcando, como dicen la pareja ahí, y le dice, ay, qué lindo que la trata, ay, qué lindo que, mira qué servicial, ¿verdad? Porque realmente saca lo mejor. Exactamente, para conquista. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, entonces podemos ver que ese carácter es reformable, ¿verdad? La palabra de Dios así nos lo enseña. Okay. Se dice que todos nosotros tenemos un temperamento, que el temperamento lo heredamos de nuestros antepasados, que el temperamento no es reformable, ¿verdad? Claro, a cualquiera lo dejaría sin esperanza. Sin esperanza. Gloria a Dios que la palabra de Dios nos da esperanza en Él. Sí. En Él sí tenemos esperanza de poder transformar esa identidad pasada en Cristo. En Cristo, en Cristo, sí. El temperamento se puede asemejar a lo que en la palabra de Dios nos dice que es nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro hombre viejo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque no se sujeta a Dios y no puede. No puede. O sea, entonces, ¿qué estableció Dios para esa naturaleza pecaminosa? Estableció la cruz. En Romanos 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que ese poder de pecado que tenía sobre nuestras vidas, ese dominio ya no esté. Entonces, no solamente hace eso Dios, ¿verdad? Dios hace una obra integral en la cruz, donde no solamente nos da salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? Al creer en Él, que Él murió en nuestro lugar, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, sino que hace una obra integral donde podemos tener una vida plena, ¿verdad? Entonces podemos ver que nuestro carácter sí puede ser reformado porque Dios nos habilita, nos da el Espíritu Santo, el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, y en Romanos 12:2 dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Entonces nuestro carácter sí puede ir siendo renovado, puede ir siendo reconciliado, ¿verdad? Puede ir siendo restaurado de acuerdo al modelo de Dios para que así podamos vivir en una armonía con Dios, con nosotros y con los demás. Ahora, ¿cómo tendemos a manejar los conflictos, nosotros, los problemas? ¿Cuál es nuestra tendencia? Yo creo que a veces es una de las más fuertes que yo he visto es responsabilizar al otro, culpar al otro. Y de base a eso, entonces nos volvemos agresivos, violentos, irracionales, porque ya cuando culpamos al otro y no asumimos nuestra responsabilidad, entonces nuestra reacción siempre va a ser de superiores, ¿verdad? Que es donde pasa mucho eso a nivel de matrimonio y de familia, ¿verdad? Siempre hay un tirano, quien dice, ¿verdad? Hay veces nos dicen matrimonios, es que mi matrimonio ha marchado bien porque yo siempre bajo, yo siempre trato de reconciliar, yo siempre trato de pedir perdón aunque la otra persona sea. No es malo de alguna manera ser reconciliadora. El problema es si la otra persona no cambia, no decide permitirle a Dios que le haga un cambio en su vida por humildad y reconocimiento, tarde o temprano esa esposa o ese esposo y esos hijos van a estallar lamentablemente, ¿verdad? Claro, entonces podríamos decir que tendemos a manejar mal los conflictos, los problemas, ¿verdad? Pero sabemos que hay una necesidad intrínseca que Dios formó en nuestro corazón de querer relacionarnos con las personas, ¿verdad? Sentirnos aceptados, sentirnos amados. Pero como decíamos, ¿verdad? A veces nos atrae la personalidad de una persona, pero cuando ya convivimos con esa persona, ya sea en nuestro hogar, ¿verdad? Conocemos su parte negativa,
que todos tenemos, ¿verdad? Esas fortalezas, tenemos todos fortalezas positivas y negativas, ¿verdad? Pero cuando ya nos relacionamos, conocemos esa parte negativa y a veces como que chocamos, ¿verdad? Hay fricciones, hay todo este tipo de situaciones, entonces tendemos como alejarnos, ¿verdad? Muchas veces de esas situaciones. Por eso es que hoy en día las relaciones son relaciones a veces a bajo perfil, ¿verdad? Y eso se ve a veces hasta en las redes sociales y en cualquier lugar. Sí, no porque sustento. En realidad lo que no se requiere es un compromiso, ¿verdad? Y como vimos en programas anteriores, que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 7:12, dice, traten a los demás como a ustedes les gusta que los traten, porque eso enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que hay una parte de egoísmo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder manejar los conflictos y los problemas de una forma adecuada? Humildad. Yo diría que el principio número 1 es humildad, reconocer que lo he intentado, porque no voy a decir que tal vez una persona con ese tipo de carácter, ¿verdad?, no lo ha intentado, pero sí le queremos decir, solo no puede, necesita al Maestro, al Señor, aquel que puede hacer cambiar las cosas y le puede ayudar y puede fortalecerle sus necesidades y sus debilidades, puede hacer que usted tenga otra manera de ver y de pensar si lo tiene a Él, porque la palabra de Dios dice, Johnny, de la abundancia del corazón habla la boca, diríamos de la abundancia del corazón, grita la boca muchas veces, ¿verdad? Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Vea lo que dice 1 Pedro 2:21. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño alguno en sus labios. Cuando proferían insulto contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Amén. O sea, ponía no solamente las cosas, ¿verdad?, que le decían en las manos del Padre, sino su vida misma, porque eso es lo que dice, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, que es Papá Dios. Entonces podemos ver que aquí tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? Jesús, el máximo ejemplo, y además de eso Jesús hace una invitación, Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Qué lindo. Imagínese, Johnny, cuánto descanso, cuánta paz busca la gente. Está desesperada, pagando precios por lugares que les ofrecen tener paz mental, Johnny. Y la paz mental no se logra si usted no tiene a Cristo dentro de su vida, si usted no lo tiene a Él como soporte, como Señor, como Salvador, como Redentor, como aquel que le puede limpiar de toda obra al enemigo y también aún hasta de sus propios pensamientos. Por lo tanto, nuestro mayor deseo, nuestro anhelo es que usted le dé la oportunidad al Maestro y que pueda poner en práctica aquello de entregarle esa obra. ¿Cuántas veces un maestro de obras ha llegado a pasearse en nuestras casas, en nuestros proyectos y hemos invertido todo, Johnny? Y tal vez ese maestro de obras no era el que teníamos que haber contratado, sino fue el más barato o el que nos equivocamos, pero en el Señor usted no tiene dónde perder. Si el Maestro de Maestros, nuestro Dios y Señor, llega a su casa, Él puede transformar su vida espiritualmente, individualmente y luego su familia y todo lo demás. Dele la oportunidad al Señor, descanse en Él, confíe en Él, pero tiene que reconocer que necesita ayuda, que solo no ha podido, que solo lo único que ha logrado es dañar y dañarse, destruir y destruirse a sí mismo, porque nadie va a quedar en pie cuando la situación salga fuera de control. Por lo tanto, es nuestra invitación que le dé la oportunidad al Señor que pueda construir su vida y su casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, muchas que el Señor cumpla su propósito en usted. Bendiciones. Hasta la próxima.